40 días. Ningún hombre en Israel osó mover un músculo. Dadme un hombre que luche conmigo. La tierra temblaba bajo sus pies. Golías de Gate. Entonces un muchacho sin armadura descendió la colina. En su mano, solo 5 piedras lisas. Y ningún miedo. Lo que sucedió después cambió la historia para siempre. Belén era una ciudad pequeña, escondida entre colinas suaves, rodeada de campos de trigo y pastizales que se extendían hasta donde la vista alcanzaba. El viento allí llevaba el olor a tierra mojada después de las lluvias de primavera y el sonido de los rebaños llenaba el aire con una melodía constante de balidos y campanas. Era un lugar donde nada extraordinario parecía suceder. Un lugar olvidado por los grandes del mundo. Las caravanas de mercaderes pasaban de largo. Los ejércitos marchaban por otras rutas. Los profetas rara vez mencionaban su nombre. Y fue exactamente allí, en ese rincón insignificante de Israel, donde Dios decidió escribir una de las mayores historias de la humanidad. Yesé era un hombre respetado en la región, descendiente de Rute, la Moabita, y de Boaz, el Redentor. Su linaje llevaba el peso de una historia marcada por la providencia divina. Tenía 8 hijos, y 7 de ellos eran hombres fuertes, de buena apariencia, listos para la guerra. Hombros anchos, brazos musculosos, voces que imponían respeto. Cualquiera de ellos parecía nacido para grandes hazañas, pero había un octavo, el menor. Aquel que nadie recordaba mencionar cuando se presentaba a los hijos, aquel que era enviado a los campos mientras los demás se quedaban en casa. Su nombre era David. David pasaba los días en los campos, lejos de casa, lejos de sus hermanos, lejos de cualquier cosa que pareciera importante. Su compañía eran las ovejas, criaturas frágiles que dependían enteramente de él para sobrevivir. Las conocía a cada una por su nombre, sabía cuáles eran las más tercas, cuáles se perdían con facilidad, cuáles necesitaban más cuidado. Las guiaba por las laderas pedregosas en busca de pasto verde, las conducía a los arroyos de aguas tranquilas, velaba sobre ellas durante la noche, cuando los depredadores acechaban en las sombras, y las cuidaba a todas con una dedicación que iba más allá del deber. Había algo en ese muchacho que le hacía ver en las ovejas más que simples animales. Veía responsabilidad, veía propósito, veía un llamado. Las noches en el desierto eran largas y silenciosas. El frío cortaba la piel cuando el sol desaparecía detrás de las montañas, y las estrellas surgían en tal cantidad que parecían más numerosas que los granos de arena. David miraba aquel cielo infinito y sentía algo moverse dentro de sí. Una conexión con algo mayor, una presencia que no podía explicar, pero que lo llenaba de una paz inexplicable. Fue en aquellas noches solitarias que comenzó a componer. Sus manos rasgueaban las cuerdas de un arpa rústica y su voz entonaba melodías que brotaban del fondo de su alma. Los cielos proclaman la gloria de Dios. Cantaba.
y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Nadie oía, nadie aplaudía. Las ovejas seguían pastando, indiferentes, pero Dios oía, y eso bastaba. Pero la vida de pastor no era solo de contemplación y música. El peligro acechaba constantemente en las sombras. Leones y osos rondaban los rebaños, esperando el momento de atacar. Y cuando atacaban, David no huía. Él enfrentaba. Una noche, un león surgió de la oscuridad y agarró una de las ovejas. El rugido rasgó el silencio como una cuchilla. La sangre del joven pastor se heló por un instante, pero solo por un instante. Algo dentro de él se encendió, un coraje que no venía de sí mismo. Soltó el cayado, corrió hacia la bestia y la agarró por la melena. El león se volvió contra él, las presas brillando a la luz de la luna. Pero David no retrocedió. Con una fuerza que no sabía poseer, golpeó al animal hasta que soltó a la oveja. Y entonces lo mató, solo, sin testigos, sin aplausos. Solo él, la bestia y el Dios que lo fortalecía. Ese mismo escenario se repitió con un oso. La bestia descendió de las montañas una tarde de otoño, los ojos hambrientos fijos en el rebaño. Y David venció nuevamente. Cada victoria en el anonimato de los campos estaba moldeando algo dentro de él. Una confianza que no era arrogancia, una fe que no era presunción, era la certeza silenciosa de que el Dios que lo protegía de las garras de los depredadores podría protegerlo de cualquier cosa. Pero lo que David no sabía era que esas batallas escondidas eran solo el entrenamiento. La verdadera prueba aún estaba por venir. Mientras tanto, en otra parte de Israel, un drama se desarrollaba en el corazón del rey. Saúl, el primer monarca de la nación, había sido elegido por el pueblo por su apariencia imponente. Era más alto que todos los demás israelitas, un hombre que parecía nacido para liderar, pero las apariencias engañan. Por dentro Saúl era un hombre dividido, inseguro, desobediente, y su desobediencia había costado caro. El profeta Samuel, aquel que lo había ungido rey, pronunció las palabras que sellaron su destino. El Señor te ha rechazado como rey sobre Israel. La sentencia fue dada. El trono sería quitado a Saúl y entregado a otro, alguien que Dios ya había elegido, alguien cuyo corazón latía en sintonía con el corazón divino. Samuel lloró por Saúl, lamentó lo que podría haber sido y nunca sería. Pero Dios no permitió que el profeta se quedara atrapado en el pasado. ¿Hasta cuándo tendrás lástima de Saúl?, dijo el Señor, habiéndolo yo rechazado. Llena un cuerno de aceite y ve, te enviaré a Jesé, el belemita, porque de entre sus hijos me he provisto de un rey. Samuel obedeció, pero con miedo. Si Saúl lo sabe, me matará. Dios le dio una cobertura. Lleva contigo una novilla y di que has venido a sacrificar al Señor. Y así fue. La llegada de Samuel a Belén causó conmoción. Los ancianos de la ciudad temblaron cuando lo vieron. La presencia de un profeta de esa estatura nunca significaba cosas ordinarias. ¿Es de paz tu venida?, preguntaron, apenas logrando ocultar el nerviosismo. Samuel los tranquilizó y convocó a Jesé y sus hijos para el sacrificio, y entonces comenzó la búsqueda del elegido de Dios. Eliabe fue el primero en presentarse, el primogénito, alto, fuerte, de apariencia majestuosa. Sus hombros eran anchos como los de un guerrero, su rostro era simétrico y hermoso. Samuel lo miró y pensó, ciertamente este es el ungido del Señor. Pero Dios lo interrumpió. No mires su apariencia ni su estatura, porque yo lo he rechazado. El Señor no ve como el hombre ve. El hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Esa frase resonaría por la eternidad. Un principio divino que desafiaba toda lógica humana. Dios no estaba interesado en músculos o belleza. Él estaba buscando un corazón. Abinadab pasó delante de Samuel, rechazado. Samá pasó, rechazado.
Uno por uno, los 7 hijos de Jesé desfilaron ante el profeta, y uno por uno fueron descartados. Samuel quedó confuso. ¿Se acabaron tus hijos?, preguntó a Jesé. Y entonces, casi como un pensamiento tardío, el padre mencionó: aún falta el menor, pero él está cuidando las ovejas. Samuel ordenó que lo trajeran. No nos sentaremos a la mesa hasta que él llegue. Un siervo corrió a los campos. David dejó las ovejas y vino, y entonces entró en la casa, sucio de polvo, oliendo a oveja, los cabellos rojizos despeinados por el viento. Sus ropas eran simples, manchadas de tierra. Él no entendía por qué había sido llamado. No tenía idea de lo que estaba a punto de suceder, pero sus ojos eran vivos, brillantes, llenos de algo que sus hermanos no poseían. Y fue en ese exacto momento que la voz de Dios sonó en el corazón de Samuel: levántate y úngelo, porque este es él. El aceite descendió por la cabeza de David en presencia de sus hermanos. Ninguno de ellos comprendió completamente lo que aquello significaba. Quizás pensaron que era solo una bendición especial, pero era mucho más. Era la marca de la elección divina. Era el inicio de una jornada que transformaría a un pastor desconocido en el mayor rey que Israel jamás conocería. Y de aquel día en adelante, el Espíritu del Señor se apoderó de David. Algo cambió dentro de él, una fuerza, una claridad, una unción que lo acompañaría por los valles más oscuros y por los montes más altos de su vida. Mientras el Espíritu de Dios descendía sobre David, algo terrible sucedía con Saúl. El Espíritu del Señor se retiró de él, y en su lugar vino un espíritu de tormento. El rey comenzó a tener crisis terribles, momentos de angustia profunda que nada conseguía aliviar, sudores fríos, pesadillas, una oscuridad que lo sofocaba. Sus siervos, desesperados, sugirieron que buscaran a alguien que supiera tocar el arpa. La música podría calmar el alma atormentada del rey. Y fue así que el nombre de David llegó a los oídos de Saúl. Conozco a un hijo de Jesé, el belemita, dijo uno de los siervos, que sabe tocar muy bien. Es valiente, prudente en palabras, de buena apariencia, y el Señor es con él. David fue llevado al palacio. El pastor de ovejas ahora estaba delante del rey de Israel. Los pasillos eran amplios, las paredes decoradas, los siervos numerosos. Un mundo completamente diferente de los campos de Belén. Y cuando sus manos tocaron las cuerdas del arpa, algo sobrenatural sucedió. Las melodías que él había compuesto en las noches solitarias del desierto ahora llenaban los salones reales. Y Saúl encontraba alivio. La oscuridad retrocedía. La paz volvía. David se convirtió en el músico personal del rey, sin saber que estaba tocando para aquel cuyo trono un día sería suyo. Pero la paz no duraría. Los filisteos, enemigos constantes de Israel, reunieron sus ejércitos para la guerra. Acamparon en Socó, en la región de Judá, y posicionaron sus tropas entre Socó y Aseca. Saúl reunió a los hombres de Israel y acampó del otro lado, en el valle de Elá. Los dos ejércitos se encaraban desde colinas opuestas, separados por el valle. Y fue entonces que él apareció, Golias de Gate, el campeón de los filisteos. Su altura era de 6 codos y un palmo, lo que significaba casi 3 metros de puro terror. Usaba un casco de bronce que brillaba al sol como fuego. Vestía una coraza de escamas que pesaba 5.000 siclos de bronce, más de 60 kilos de metal cubriendo su cuerpo. Grebas de bronce protegían sus piernas. Un dardo de bronce pendía en su espalda. El asta de su lanza era gruesa como el eje de un telar, y la punta de hierro pesaba 600 siclos, casi 7 kilos de muerte afilada. Un escudero caminaba delante de él, cargando un escudo gigantesco. Golias era una máquina de guerra.
un monstruo de carne, hueso y bronce, y él abrió la boca. ¿Por qué salís para ordenar batalla?, gritó al ejército de Israel, la voz resonando por el valle como un trueno. ¿No soy yo filisteo y vosotros siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que descienda hasta mí. Si él puede pelear conmigo y matarme, seremos vuestros siervos. Pero si yo lo venzo y lo mato, entonces vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. El desafío estaba lanzado. Un combate singular. El ganador se lleva todo. Hoy desafío a las tropas de Israel. Dadme un hombre para que ambos peleemos. Silencio. Un silencio pesado, sofocante, vergonzoso. Saúl y todo el ejército de Israel oyeron aquellas palabras y quedaron espantados, atemorizados. Nadie se movió, nadie respondió. El rey que debería liderar a su pueblo estaba tan paralizado como el más joven de los soldados, y así comenzó el ritual de humillación. Todas las mañanas y todas las tardes, durante 40 días, Golías descendía al valle y repetía su desafío. 40 días de escarnio, 40 días de vergüenza, 40 días en que el nombre del Dios de Israel era arrastrado en el lodo por un pagano arrogante. Fue en ese contexto que David regresó a la escena. Él había vuelto a Belén para cuidar las ovejas de su padre, dejando temporalmente el servicio en el palacio. 3 de sus hermanos mayores estaban en el ejército de Saúl, y Jesé, preocupado por sus hijos, pidió a David que les llevara provisiones y trajera noticias. David se despertó de madrugada, dejó las ovejas con un guarda y partió cargando trigo tostado, 10 panes y 10 quesos para el comandante. Él no tenía idea de lo que encontraría en el valle de Elá. Cuando llegó al campamento, el ejército estaba saliendo en formación de batalla, gritando el grito de guerra. David corrió a la línea de frente para encontrar a sus hermanos, y mientras conversaba con ellos vio. Golías emergió de las filas filisteas y lanzó su desafío habitual, y David oyó. Pero lo que sucedió a continuación fue diferente de todo lo que los soldados esperaban. Mientras todo hombre de Israel huía aterrorizado ante el gigante, David se quedó parado, observando, oyendo, y algo dentro de él comenzó a arder. ¿Quién es ese incircunciso filisteo para desafiar a los ejércitos del Dios vivo? La pregunta salió de sus labios con una indignación que sorprendió a todos a su alrededor. Los soldados explicaron la situación. Hablaron sobre la recompensa que Saúl había prometido, grandes riquezas, la propia hija en matrimonio y exención de impuestos para la familia del hombre que matara a Golias. Pero no era la recompensa lo que interesaba a David, era la honra de Dios. Era la vergüenza de ver al pueblo del Señor acobardado ante un hombre que no conocía al Dios verdadero. Las palabras de David llegaron a los oídos de su hermano mayor, Eliabe, y la reacción fue de furia. ¿Por qué descendiste aquí?, gritó Eliabe. ¿Y con quién dejaste aquellas pocas ovejas en el desierto? Conozco tu presunción y la maldad de tu corazón. Tú descendiste solo para ver la batalla. La acusación era injusta, cruel. El mismo hermano que había sido rechazado por Dios ahora intentaba silenciar a aquel que había sido elegido. Pero David no se dejó abatir. ¿Qué he hecho ahora?, respondió con calma. ¿No hay razón para esto? Y se volvió hacia otros soldados, continuando a preguntar sobre Golías. Las palabras de David finalmente llegaron a los oídos de Saúl. El rey mandó llamarlo. Y allí, delante del monarca de Israel, un joven pastor hizo una declaración que desafiaba toda lógica militar. No desanime nadie por causa de ese filisteo. Tu siervo irá y luchará contra él. Saúl miró a aquel muchacho, pelirrojo, sin armadura, sin experiencia de guerra. La respuesta fue obvia. Tú no eres capaz de ir contra ese filisteo. Tú eres solo un joven, y él es guerrero desde su juventud. Pero David no retrocedió.
Y entonces contó al rey lo que nadie sabía. Tu siervo apacentaba las ovejas de su padre. Cuando venía un león o un oso y tomaba una oveja del rebaño, yo lo perseguía, lo hería y libraba la oveja de su boca. Y cuando él se levantaba contra mí, yo lo agarraba por la barba, lo hería y lo mataba. Tu siervo mató tanto al león como al oso. Este incircunciso filisteo será como uno de ellos, por cuanto ha desafiado a los ejércitos del Dios vivo. Las batallas secretas en el desierto ahora tenían sentido. Cada león, cada oso había sido preparación para este momento. El Señor, que me libró de las garras del león y de las garras del oso, me librará de las manos de este filisteo. Saúl cedió. Ve, y el Señor sea contigo. El rey intentó ayudar de la única forma que conocía. Vistió a David con su propia armadura, puso un casco de bronce en su cabeza, lo cubrió con una coraza pesada, le ciñó una espada. David intentó andar, pero no pudo. No estoy acostumbrado a esto, dijo, y se quitó todo. Él no vencería la batalla a la manera de Saúl. Él vencería a la manera de Dios. David descendió al arroyo que cortaba el valle. El agua estaba fría y cristalina. Se agachó y comenzó a buscar. Sus dedos tantearon las piedras del lecho hasta encontrar las que buscaba. 5 piedras lisas, pulidas por la corriente, perfectas para la honda. Las colocó en el zurrón de pastor que llevaba y tomó su cayado. Era todo lo que llevaba: un cayado, una honda, 5 piedras y una fe inquebrantable en el Dios de Israel. Golías vio al joven acercarse y no pudo creerlo. Rió. Una carcajada profunda cargada de escarnio. ¿Soy yo algún perro?, gritó, ¿para que vengas a mí con palos? Y entonces maldijo a David por sus dioses, por los falsos ídolos de los filisteos. Ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo. El gigante estaba seguro de su victoria. ¿Cómo podría ser diferente? Pero David no tembló. Su voz cortó el aire del valle con una autoridad que no venía de él mismo. Tú vienes contra mí con espada, lanza y dardo, pero yo voy contra ti en nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien has desafiado. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos. Yo te heriré, te cortaré la cabeza y daré los cadáveres del ejército de los filisteos a las aves del cielo y a las fieras de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y toda esta multitud sabrá que el Señor salva, no con espada ni con lanza, porque del Señor es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Golias avanzó. La tierra tembló bajo sus pasos. El bronce de su armadura reflejaba el sol. David también corrió, pero no para huir. Corrió hacia el gigante. Mientras corría, su mano se sumergió en el zurrón y sacó una de las piedras. La colocó en la honda. Comenzó a girarla. 1 vez, 2 veces. El sonido de la tira de cuero cortando el aire, los ojos fijos en el único punto vulnerable de aquella montaña de bronce. Si esta historia está tocando tu corazón, suscríbete ahora y activa la campanita. Aquí, cada narrativa es una travesía por las páginas sagradas, y la caída que viene a continuación es tan brutal como la ascensión. David soltó la piedra, voló por el aire como un rayo, atravesó la distancia en un instante y acertó. La piedra se clavó en la frente de Golias con una fuerza devastadora. El gigante se detuvo. Sus ojos se abrieron desmesuradamente y entonces, como un árbol centenario golpeado por el hacha, cayó. Con el rostro en el suelo, el impacto sacudió la tierra. El campeón de los filisteos, el terror de Israel, yacía derrotado. Y no había espada en la mano de David, pero David no dudó. Corrió hasta el cuerpo caído, pisó sobre el pecho del gigante, arrancó la espada de Golías de su vaina y con ella cortó la cabeza del filisteo, la alzó en el aire y los filisteos vieron que su campeón estaba muerto y el pánico se apoderó de sus filas. Huyeron.
Los hombres de Israel, aquellos que habían temblado por 40 días, ahora rugían de victoria. Persiguieron a los filisteos hasta las puertas de Gate y Ekron. La victoria fue total. Y todo comenzó con un muchacho y una piedra. La noticia se extendió como fuego en paja seca. David, el pastor de Belén, había matado a Goliat. Saúl lo trajo definitivamente al palacio. Y allí, en los pasillos del poder, David encontró algo inesperado, una amistad que marcaría su vida. Jonatas era el hijo de Saúl, heredero del trono, guerrero valiente, y cuando vio a David, algo sucedió. El alma de Jonatas se ligó al alma de David, un vínculo instantáneo, profundo, sobrenatural. Jonatas amó a David como a sí mismo. Los dos hicieron una alianza. Jonatas se quitó la capa que vestía y se la dio a David. Le entregó también su túnica, su espada, su arco y su cinto. El príncipe de Israel estaba transfiriendo símbolos de su identidad a un pastor. Era un acto profético que ninguno de los dos comprendía completamente. David prosperó en todo lo que hacía. Saúl lo colocó al frente de sus guerreros y él vencía todas las batallas. El pueblo lo amaba. Y fue ahí que el problema comenzó. Cuando el ejército regresaba de una campaña, las mujeres de Israel salieron cantando: Saúl mató a miles, pero David mató a 10,000. La comparación golpeó a Saúl como una lanza en el pecho. La rabia se encendió en sus ojos, la envidia envenenó su corazón, y de aquel día en adelante, Saúl miró a David con desconfianza. El espíritu de tormento volvió, y al día siguiente, mientras David tocaba el arpa, Saúl empuñó su lanza y la arrojó. David se desvió, la lanza se clavó en la pared. Saúl lo intentó nuevamente, David escapó. El rey que debería protegerlo ahora quería matarlo. Y así comenzaron los años más difíciles de la vida de David. Saúl perseguía a David incansablemente. Llevaba 3,000 soldados para cazar a un único hombre. Hubo momentos en que David tuvo la oportunidad de acabar con todo. En una caverna en Engedi, Saúl entró solo. David y sus hombres estaban escondidos en el fondo. Los soldados susurraron: «Este es el día». David se acercó en silencio. Podría haber clavado su espada en la espalda de Saúl. En vez de eso, cortó solo un pedazo del manto del rey. Y aún así su corazón pesó. «El Señor me guarde de hacer tal cosa al ungido del Señor», dijo. Él no levantaría la mano contra aquel que Dios había puesto en el trono, aun cuando ese hombre quisiera matarlo. Años pasaron. David vagó por el desierto de Pará, por las tierras salvajes de Mahón, por los yermos de Sife, viviendo en cavernas, durmiendo en el suelo frío, despertando con el sonido de tropas acercándose, siempre huyendo, siempre escondiéndose. El hombre que había derrotado a un gigante ahora se escondía en agujeros en la tierra como un animal cazado. Pero algo extraordinario sucedía. Los rechazados comenzaron a encontrarlo. 400 hombres se unieron a él en la caverna de Adulao. Después, 600, endeudados, amargados, desesperados, hombres que la sociedad había descartado, y David los transformó en guerreros. David, el fugitivo, estaba convirtiéndose en líder de un ejército de improbables. Hubo momentos en que la esperanza parecía morir. Hubo noches en que David lloró solo, sin saber si vería el amanecer. Hubo días en que él cuestionó si Dios realmente lo había elegido para algo. Pero en cada momento de desesperación se volvía hacia el Señor. Y fue en esos valles de sombra que nacieron algunos de los salmos más poderosos jamás escritos. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce. Refresca mi alma. Aunque ande por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Cada palabra brotaba de una experiencia real.
Cada verso era testimonio de fe probada en el fuego. El fin de Saúl vino en una batalla en el monte Gilboa. Sus hijos cayeron. Jonatas, el amigo de David, murió en combate. Saúl, gravemente herido, se lanzó sobre su propia espada. Y cuando la noticia llegó a David, él no lo celebró. Lloró, rasgó sus vestiduras, ayunó y compuso un lamento. ¿Cómo cayeron los valientes? Jonatas, angustiado estoy por ti, mi hermano. Tu amor era más maravilloso que el amor de las mujeres. Tras el luto, David consultó al Señor. Y a los 30 años de edad, el pastor que había sido ungido en secreto fue ungido públicamente como rey de Judá. 7 años después, tras una guerra civil, fue ungido rey sobre todo Israel. La promesa estaba cumplida. El niño que cuidaba ovejas ahora pastoreaba una nación. David conquistó Jerusalén y la hizo capital de su reino unificado. La ciudad estaba en manos de los jebuseos, que se burlaban de cualquier intento de conquista. Pero David encontró un camino secreto por el túnel de agua y tomó la fortaleza de Sión. Allí construyó su palacio, allí estableció su trono y allí trajo el arca de alianza, el símbolo máximo de la presencia de Dios entre su pueblo. El día en que el arca entró en Jerusalén fue de celebración indescriptible. David danzó delante del Señor con todas sus fuerzas, vistiendo una estola sacerdotal de lino. Saltaba y giraba mientras la multitud gritaba y los sacerdotes tocaban trompetas. Su propia esposa Mical lo despreció por eso, pensando que él se humillaba delante del pueblo. Pero David no se importó. Fue delante del Señor, dijo él, y me hice vil para honrarlo. La adoración verdadera no conoce orgullo. El reino prosperó bajo David como nunca antes. Venció a los filisteos repetidamente, quebrando su dominio sobre Israel para siempre. Derrotó a los moabitas, los sirios, los edomitas, los amonitas. Extendió las fronteras de Israel desde el río de Egipto hasta el Eufrates. Estableció una administración eficiente, un ejército poderoso, una nación respetada. Y Dios hizo con él una alianza extraordinaria. Por medio del profeta Natán, el Señor prometió que la casa de David sería establecida para siempre, que de su descendencia vendría alguien que se sentaría en un trono eterno. Era una promesa mesiánica, una semilla plantada que florecería siglos después en un establo en Belén, cuando otro hijo de David nacería para ser el rey de reyes. Pero entonces vino la caída. En el auge de su poder, David tropezó, y la caída fue devastadora. Era primavera, la época en que los reyes salían para la guerra. Pero David se quedó en Jerusalén. Una tarde, paseando por la terraza, sus ojos vieron algo que deberían haber desviado. Una mujer se bañaba, y ella era muy hermosa. David preguntó quién era. Batseba, mujer de Urías, el Eteo. Ella era casada con uno de sus guerreros más leales. La información debería haberlo hecho retroceder. Pero no. David mandó buscarla y se acostó con ella. Semanas después, el mensaje llegó. Estoy embarazada. El pánico se apoderó de David. Mandó llamar a Urías del campo de batalla. Esperaba que él durmiera con su esposa, pero Urías era un hombre de honor. Durmió en la puerta del palacio. ¿Cómo podría yo ir a casa mientras mi señor Joabe y el ejército están en el campo? David intentó embriagarlo. No funcionó. Entonces tomó una decisión que lo atormentaría para siempre. Escribió una carta a Joabe. Poned a Urías al frente de la batalla más violenta y retiraos de él para que muera. Envió la carta por manos del propio Urías. El hombre llevaba su sentencia de muerte sin saberlo. Urías cayó en combate. David tomó a Batseba por mujer. Ella dio a luz un hijo y David pensó que había escapado, que nadie sabía. Pero Dios había visto y envió al profeta Natán. Natán contó una parábola sobre un rico que robó la única corderita de un pobre. La ira de David se encendió.
El hombre que hizo eso merece la muerte. Y Natán pronunció las palabras que destrozaron su alma. Tú eres el hombre. David no intentó justificarse. 2 palabras salieron de sus labios. Pequé contra el Señor. Y Natán respondió, el Señor perdonó tu pecado, pero el hijo que te nació morirá, y la espada no se apartará de tu casa. La criatura enfermó y murió. David ayunó, oró, pero no pudo impedirlo. Y las consecuencias continuaron. Amnón, hijo de David, violó a su media hermana Tamar. Absalón, hermano de Tamar, asesinó a Amnón 2 años después. Huyó, volvió. Pero la relación con David estaba destruida. Absalón comenzó a conspirar. Durante 4 años hurtó el corazón de Israel. Y entonces el golpe vino. Se proclamó rey. Y un mensajero trajo a David las palabras más devastadoras que un padre podría oír. El corazón de todo Israel sigue a Absalón. David tuvo que huir. El rey que había conquistado Jerusalén ahora corría de su propio hijo. Subió el monte das Oliveiras llorando, cabeza cubierta, pies descalzos. Una escena de humillación total. La batalla sucedió en la floresta de Efraín. El ejército de Absalón fue derrotado. 20.000 cayeron, y Absalón, huyendo, quedó con la cabeza atrapada en las ramas de un carvalho. Joabe lo mató con 3 dardos en el corazón. La noticia llegó a David. ¿Está bien el joven Absalón? La respuesta vino, y el lamento del rey rasgó el aire. Mi hijo Absalón, mi hijo Absalón. ¿Quién me diera que yo muriera por ti, Absalón? Mi hijo. Era el llanto de un padre destruido que amaba a su hijo a pesar de todo, a pesar de la rebelión, a pesar de la traición. En ese amor imperfecto de un padre terreno, podemos vislumbrar un reflejo del amor del Padre Celestial por sus hijos rebeldes. Los últimos años de David fueron de reconstrucción. Él preparó materiales para el templo que Salomón construiría: oro, plata, bronce en cantidad incalculable, y llamó a su hijo para darle sus últimas instrucciones. Sé fuerte y muéstrate hombre. Guarda los mandamientos del Señor para que prosperes en todo. Era la sabiduría de quien había experimentado tanto las bendiciones de la obediencia como las consecuencias de la desobediencia. David murió después de reinar 40 años, 7 en Hebrón y 33 en Jerusalén. Fue sepultado en la ciudad de David. 3000 años pasaron, imperios nacieron y cayeron, civilizaciones surgieron y desaparecieron. El templo que Salomón construyó fue destruido, reconstruido y destruido nuevamente. Pero el nombre de David permanece. El pastor que se convirtió en rey, el poeta que escribió salmos que aún consuelan a millones, el guerrero que derrotó a gigantes, el pecador que encontró perdón, el padre que lloró por sus hijos, el hombre según el corazón de Dios. Y de su linaje como prometido vino otro, nacido en Belén como David, llamado hijo de David por los profetas, Jesús el Mesías. El verdadero rey que derrotó no a un gigante de bronce, sino al mayor enemigo de todos, la muerte. Él cargó no una honda y 5 piedras, sino una cruz, y con esa cruz conquistó una victoria eterna. La historia de David no es solo historia antigua, es un espejo que refleja nuestra propia jornada. Todos nosotros ya fuimos olvidados como David en el campo. Todos nosotros enfrentamos gigantes que parecen imposibles de derrotar. Todos nosotros caímos en pecados que creemos que nadie vería. Y todos nosotros necesitamos del mismo Dios que rescató a David para que nos rescate también. El Señor no ve como el hombre ve. Él no está buscando a los más fuertes, los más bonitos, los más cualificados. Él está buscando corazones que lo busquen. Corazones que se arrepientan cuando se equivocan. Corazones que confíen cuando todo parece perdido. Si Dios pudo usar a un pastor de ovejas para cambiar la historia de una